Buenos días a todos y todas las participantes del día de hoy en esta sesión paralela. Es un gusto tenerlos acá. El día de hoy vamos a hablar sobre las prácticas de gobernanza y anticorrupción. Yo soy Elizabeth Venegas, soy la directora de la Dimensión Ambiental en AED y de parte nuestra es un gusto tenerlos nuevamente participando por acá en este cuarto día de Evolución Sostenible. Vamos a ver un clip con los panelistas que vamos a tener el día de hoy y que nos van a estar hablando de este importante tema. De antemano, muchísimas gracias a todos los panelistas por estar el día de hoy aquí compartiendo con nosotros. Y en este momento le voy a dar la palabra al señor Juan Pablo Moratalla, quien es el director ejecutivo de Centrarse, que es nuestra organización homóloga a AED y un gran amigo de muchos años, siempre nos apoya en estos espacios. Así que le dejo la palabra a Juan Pablo. Muchas gracias. Gracias, Elizabeth. Muy buenos días, muy buenas tardes también a todos los que nos acompañan. La verdad que para mí es un gusto y es un honor poder ser parte de esta Semana de la Sostenibilidad 2021 que nuestra organización homóloga en Costa Rica, AED, nos está brindando a Latinoamérica. Evolución Sostenible ha sido un evento, como lo mencionó ya Elizabeth, este es el cuarto día, que ha tenido un impacto enorme alrededor de Latinoamérica y del mundo, con distintas temáticas, con conversaciones y reflexiones muy profundas, y eso es lo que haremos también el día de hoy en este espacio, donde hablaremos de un tema que es por demás importante y fundamental en la jerga de la sostenibilidad, material para la sostenibilidad, pero que también lamentablemente sigue siendo un tema de muchísima actualidad en Latinoamérica, que es el tema de la corrupción. Como el enfoque que queremos darle a este tema es el positivo, el día de hoy vamos a hablar de las prácticas de gobierno corporativo, de gobernanza, que también se suman a las prácticas anticorrupción. Y para ello tenemos un panel de lujo. Ya vieron en este video de introducción quiénes nos estarán acompañando. Y pues tal vez yo quisiera tomar únicamente 2 minutos para hacer, ¿verdad?, un marco en el cual vamos a desarrollar esta conversación. Creo que es innegable pensar que la corrupción, ¿verdad?, tiene un impacto y un deterioro muy negativo a la competitividad de nuestros países. Daña principalmente la confianza en los mercados y castiga a las inversiones, desincentiva a los agentes económicos y sociales, pero también tiene un impacto en la percepción que hay sobre nuestros gobiernos y el rol que juegan actores sociales como podemos ser las empresas. Según estimaciones del Foro Económico Mundial, los costos anuales en sobornos y dinero extraviados son de hasta 3.6 billones de dólares. Para América Latina, ¿verdad?, somos una de las regiones con índices más altos de percepción en temas de corrupción, según Transparencia Internacional, y como ya lo habíamos mencionado, ¿verdad?, esta percepción y realidad afecta el clima de negocios. Pero también creo que afecta el desarrollo económico inclusivo, la generación de nuevos negocios y que podamos luchar contra estos índices de desarrollo humano y social. Creo que no podemos hablar de sostenibilidad si vivimos en un ambiente donde la ausencia de liderazgos éticos, de sistemas de gestión empresarial que estén cimentados en una base de valores, y que el relacionamiento entre lo público y lo privado parta de una nueva narrativa. Debemos de cambiar el fenómeno de la corrupción y dejar de pensar que es algo normal en nuestros países, y creo que ahí el rol que juega el sector empresarial responsable es fundamental.
Con esta introducción también quisiera explicar un poco cuál va a ser la dinámica de este panel. Vamos en primer lugar a enfocarnos también en el ODS número 16, paz y justicia, promover las sociedades pacíficas e inclusivas para lograr un desarrollo sostenible es fundamental. Y para ello hay metas específicas de este ODS 16 relacionadas, ¿verdad? ¿Cómo podemos reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas y manifestaciones? ¿Cómo hacemos instituciones más eficaces y cómo logramos fortalecer la institucionalidad de nuestros gobiernos, que se encuentra hoy en la mayoría de países muy deteriorada? Pero en lo positivo, ¿cómo ampliamos y fortalecemos la participación de los países en desarrollo en instancias de gobernanza mundial? Y es por eso que les decía que con la dinámica de nuestros panelistas tendremos dos rondas de preguntas donde vamos a profundizar sobre no únicamente el fenómeno de la corrupción, sino vamos a hablar de qué manera preventivamente hoy contamos con herramientas de gestión empresarial que promueven la ética, la transparencia, la rendición de cuentas, cómo los mecanismos de compliance hoy se vuelven, ¿verdad?, una parte fundamental en una estrategia de sostenibilidad. Y la verdad es que para mí va a ser muy fácil poder hacer esto con nuestros 4 panelistas, que son expertos en la materia y que facilitarán el que salgamos de esta sesión con una idea, fuerza, una premisa muy clara, ¿verdad? No podemos hablar de desarrollo sostenible si continuamos con esquemas ausentes de ética. Así que hoy el liderazgo ético es fundamental y las prácticas anticorrupción son un vehículo. Quiero darles de nuevo la bienvenida en primer lugar y para que puedan ir encendiendo ya sus cámaras a Rosario Mariz de Aceros de Guatemala, a Cecilia Mora de RCE Sostenible, a Juan Carlos Tristán de BLP Legal y a Mauricio López de Pacto Global Colombia. Gracias a todos por acompañarnos. De verdad que para mí es un honor poder tener una conversa y les cuento que tras bastidores, en backstage, en la preparación, conversábamos de lo importante que es para que este tema fluya, más allá de que comencemos con narrativas y a dar presentaciones muy elaboradas, y que tengamos una conversación muy honesta sobre el impacto que tiene hoy día la corrupción en nuestros países, la percepción que hay, pero principalmente de las herramientas y de lo que ya estamos trabajando en materia de prácticas anticorrupción y cómo promovemos más ética y legalidad. Quiero arrancar entonces con la primera ronda de preguntas y para ello vamos a comenzar en primer lugar con Mauricio. Mauricio de Pacto Global Colombia, siempre es un gusto compartir contigo. Mauricio, bienvenido, gracias. Pacto Global tiene 21 años de promover prácticas de transparencia y anticorrupción y desde el año 2015 lo ha hecho vinculándolo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente al ODS 16 del cual ya me referí. ¿Cuál rol consideras que deben tomar las empresas en esta materia con el fin de construir confianza entre los distintos actores de la sociedad? Y me gustaría que en tu respuesta también, en la experiencia que has tenido de ver ejemplos en Colombia, ¿qué prácticas puntuales quisieras resaltar? Mauricio, bienvenido y el tiempo es tuyo. Mauricio, tu micrófono, por favor. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes, días. Para la Red Colombiana es un verdadero honor estar con nuestros amigos, colegas de la red de Pacto Global en América, de América Central, bueno, y de todo el continente, porque también se confluyen de todo el continente. Y voy muy puntual a comentar. Primer elemento, recordemos que Pacto Global es la iniciativa de Naciones Unidas que desde hace 21 años promueve 4 temas. Promoción de los derechos humanos, promoción de estándares laborales para un trabajo decente, protección ambiental y lucha contra la corrupción. Ese lucha contra la corrupción está refrendado en un principio: luchar contra el soborno y cualquier otra forma de transacción no debida y corrupción. Esta iniciativa de Pacto Global, con esos 4 temas que yo menciono, forma parte del deber ser de cualquier organización. En el mundo somos más de 15.000 empresas y organizaciones. Es la iniciativa corporativa más grande del mundo. En Colombia somos más de 600.
En América Latina somos más de 3.000. Entonces, estamos generando un grupo maravilloso de empresas y organizaciones que están pensando en estos temas y muy particularmente en el principio 10 de Pacto Global de Lucha contra la Corrupción. Como usted lo mencionó, en el 2015 aupamos y complementamos con la Agenda 2030 de Sostenibilidad, en particular con el objetivo número 16 de crear una sociedad virtuosa. Paz, justicia, instituciones sólidas, en la práctica es una sociedad virtuosa. Viene entonces la pregunta, ¿corrupción? Pues claramente nuestro continente está plagado, infortunadamente, de casos continuos, de arriba a abajo en todos los niveles de corrupción. Pero entonces no nos podemos quedar en el lamento, en la denuncia. Primero, porque Pacto Global no es el factor para denunciar. Pacto Global es para prohijar buenas prácticas. Entonces, allí está nuestro diferencial. Nuestro diferencial es que nosotros no somos red de veedurías ciudadanas. Somos una red que promueve conocimiento y buenas prácticas. Entonces, en esta primera, mi respuesta, que luego complementaremos, voy a decir un caso emblemático colombiano, y es la red de oficiales de cumplimiento. Nosotros empezamos hace 2 años con invitando a que oficiales de cumplimiento, los compliance officers, hoy son más de 140. Y creo que allí hay un avance fundamental porque nos reunimos cada 2 meses a hablar sobre temas interesantes. Cómo hacen las compañías para la protección del denunciante, cómo hacen las compañías en nuestro país, que es muy complicado el tema de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, donde en Colombia la situación es más complicada que quizá en otras latitudes. Uno muy importante, rendición de cuentas y prevención de la corrupción en tiempos del COVID, porque claro, como en el COVID hay que andar todo con más aceleración y más urgencia, pues los corruptos encuentran allí los mejores coladores para poder pasar sus prácticas non santas. Entonces, este primer esfuerzo de oficiales de cumplimiento que la red colombiana tiene como ejemplo a nivel de las otras redes, se ofrece como un mecanismo que podríamos trabajar en el Centroamérica para conjuntamente con la experiencia que tenemos acá, avanzar a crear la red de oficiales de cumplimiento, si no es que está creada, sino a consolidarla más entre todos para crear con ese ejército maravilloso de los oficiales de cumplimiento un primer eslabón efectivo y concreto de la lucha contra la corrupción, cumpliendo el principio 10 de Pacto Global y cumpliendo con el objetivo de desarrollo 16. Esa sería mi primera aproximación con un ejemplo completo. Luego hablaremos de otros ejemplos, pero para que la dinámica sea más clara y más fácil. Gracias, Juanpa. Gracias, Mauricio. Creo que lo que rescato valiosísimo, me gustó tu concepto de sociedades virtuosas. Esa es parte de ese cambio de la narrativa que necesitamos provocar en Latinoamérica, que no haya una identificación de nuestros países como países, ¿verdad?, corruptos, países que expulsan, ¿verdad?, por temas de migración. O sea, pareciera que siempre hay una connotación negativa y hay que cambiarlo, pero me gusta también lo que mencionaste, que la lucha frontal contra la corrupción comienza con la prevención. Y que, ¿verdad?, para que haya un funcionario corrupto adentro de un sistema, tiene que haber alguien corrupto afuera dispuesto a sobornarlo. Entonces, esa dinámica dual de la corrupción es un fenómeno importante. Y ahí, eso tan poderoso que mencionas de esta red de prevención de los oficiales de cumplimiento es fundamental. Porque tener un oficial de cumplimiento no significa que la empresa está blindada y que no va a volver o que no va a existir un caso de corrupción. Por el contrario, como sabemos que es un riesgo tan alto, el oficial de cumplimiento juega un rol fundamental en el tema de prevención. Así que gracias, Mauricio. Ahora voy con Cecilia Mora. Y Cecilia, tú también has recorrido y conoces mucho sobre este tema. RSE Sostenible es una firma que trabaja, ¿verdad?, no solo en Costa Rica, sino en América Latina en general. ¿Cuál ha sido la experiencia con relación a las prácticas que tienen las empresas
que ya implementan frente a estas expectativas y las nuevas demandas de mejores prácticas de mercados europeos o el mercado estadounidense, principal socio comercial para muchos de nuestros países en Latinoamérica? ¿Y qué referencia podrías darnos de nueva legislación al respecto? Hay expectativas de debida diligencia y demás. Esto está cambiando, ahora está pasando de la voluntariedad a la autorregulación y ahora a la regulación. Europa nos está dando directrices muy claras. Pero la experta eres tú. Bienvenida, Cecilia, qué gusto tenerte. Muchas gracias, Juan Pablo. Quisiera pues empezar resaltando lo que ya Mauricio mencionaba. Lamentablemente, pues no podemos tapar el sol con un dedo y Latinoamérica es una zona muy vulnerable. El entender de dónde nacen todos estos actos de corrupción, pues definitivamente nos liga con aspectos que son comerciales, que son sociales e incluso ambientales. Hace unos días estábamos en una conferencia sobre el cambio climático y los efectos que el cambio climático tiene en las poblaciones más vulnerables, en donde no hay trabajo, en donde no hay oportunidades, en donde no hay cómo crecer y en donde la corrupción, como bien también mencionabas Juan Pablo y Mauricio lo mencionaba también, estas poblaciones se vuelven como focos todavía más vulnerables para que la corrupción camine y se vuelven casi un vehículo, ¿verdad? Para que estas situaciones sucedan a lo interno y a lo externo de las empresas, en la institucionalidad. Y así que el cambio climático también tiene un efecto social bien importante. Pues definitivamente hay una serie de legislaciones que se están encaminando de los grandes mercados. Y aquí puedo resaltar desde la revisión que se está haciendo en los tratados de comercio hasta algunas legislaciones que la Unión Europea y algunos países europeos están trabajando. Por ejemplo, desde ya el 2017, Francia viene trabajando la ley sobre el deber de vigilancia de las empresas, en donde se señala el trabajo en debida diligencia con un foco importante en temas anticorrupción. También tenemos la ley alemana, que es la ley sobre debida diligencia en cadenas de suministro, la ley noruega, que trabaja sobre transparencia empresarial y también muy enfocado en temas de derechos humanos y trabajo decente. La ley canadiense que se llama, que está ahorita en proyecto, que es, y se va a llamar ley de debida diligencia con bastante acogida. Y en fin, son diferentes leyes, ¿verdad? Y bueno, lo que les mencionaba, la propia Unión Europea tiene esta ley sobre debida diligencia en la que se desarrolla un capítulo específico sobre transparencia y sobre reportes de la gestión anticorrupción en las empresas. Entonces, y son leyes pues que ya están caminando, ¿verdad? Que ya están muy cercanas a ser ejecutadas, en el caso de Alemania y de Francia y de Noruega, ya están aplicándose y su vigencia empieza a partir del 2023. Y así, pues, paulatinamente, según lo que se haya esquematizado. Entonces, ¿qué están haciendo las empresas? Bueno, aquí hay un llamado muy fuerte que desde Pacto Global, desde Naciones Unidas, como ya también Mauricio lo señalaba, se ha hecho a las grandes empresas a trabajar como economías que son, ¿verdad?, en su cadena de valor. Cómo las empresas grandes pueden promover este tema y facilitar herramientas y facilitar mecanismos para que su cadena de valor vaya implementando estos temas de combate a la corrupción y a la buena gobernanza. Veíamos en el panel anterior cómo la OCDE tiene este capítulo sobre comportamiento empresarial responsable, ¿verdad? Y los países que ya estamos incluidos y que somos parte de la OECD, estamos llamados a trabajar de forma más comprometida y esto directamente apunta a la institucionalidad y a las empresas y con herramientas específicas. En este momento, pues, existen muy buenas prácticas en algunas empresas,
como contar ya con políticas, procedimientos, pero sobre todo mecanismos y mediciones, porque nada hacemos con tener muchos documentos muy bonitos, pero que no funcionan o que no se conocen, que nadie sabe cómo se implementan o que no hay dinero o que no hay personas para que se puedan desarrollar. Entonces, el hecho de que las empresas se vayan moviendo hacia esto cada vez nos requiere un proceso de mucho más seguimiento. Hay otro tema importante y es, por ejemplo, el cumplimiento de algunas normas y no solamente para certificarse, ¿verdad? Que es importante, pero sobre todo como procedimiento. Y aquí destaco esta norma que recientemente, el año pasado, fue lanzada, que es la 37.301, sobre todo el tema de cumplimiento, ¿verdad? Y cómo se trabaja específicamente el tema de la corrupción, anticorrupción. Entonces, en este sentido, pues, sí hay mucho trabajo, pero falta mucho más, ¿verdad? Los ecosistemas que tenemos en Latinoamérica lamentablemente están bastante viciados. Hace unos días participaba en una actividad en un país latinoamericano donde una empresa manifestaba, por ejemplo, su deseo de subir los salarios, ¿verdad? Porque aunque cumplía, pues con la economía del país era imposible, ¿verdad?, que una persona viva de manera digna. Así que ellos subieron los salarios y la industria a la que pertenece le reclamó ese proceso, porque eso implicaba que todos tenían por lo menos que ajustar un poco el mínimo, siendo que realmente eran salarios nada competitivos y nada alineados con los derechos humanos. Esto es un acto de corrupción, definitivamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto genera, estos comportamientos generan un empobrecimiento de estas empresas alrededor y de las personas, y obviamente hacen que todo este ecosistema sea mucho más vulnerable. Y algo importantísimo, Juan Pablo, me señalas el tiempo porque lo olvidé poner mi cronómetro. Estamos casi justo, pero por favor te escuchamos. Sí, algo importantísimo que Mauricio mencionaba también es cómo tenemos que trabajar en la educación. Y aquí hay un trabajo urgente en la sociedad civil, con la educación, en la niñez, en la juventud, porque no solamente, a ver, las empresas estamos compuestas de personas, ¿verdad? No somos paredes, no somos máquinas, somos seres humanos. Y esto, entre más deformados estemos en la práctica de estos valores, pues obviamente será más fácil poder instalar. Y trabajar también unos compromisos muy importantes que están teniendo las empresas es en trabajar la pobreza a lo interno de sus propios organizaciones, para poder realmente aminorar, ¿verdad?, que su propio personal caiga en actos de corrupción. Sí. Gracias, Cecilia. Creo que recojo de lo que tú estás mencionando, en primer lugar, que esto ya no es un tema de una tendencia o de una moda, ¿verdad? Al ver lo que ya está dentro de los principales tratados, donde ya vemos regulaciones de países como la Unión Europea, y los mencionaste muy bien y claro, Alemania y Francia son de los países que van más adelante y que van marcando el paso, pero también el tono de la conversación en estos temas. Y que aunque pensáramos que para países donde aún por legislación esto no es mandatorio, sí es bien cierto que el concepto de cadena global de suministro, que también hiciste referencia, nos comienza a obligar. Para poder ser exportadores y poder entrar en estos mercados, necesitamos tener muy bien elevados nuestros estándares en temas de transparencia, rendición de cuentas y todo lo que los reportes de sostenibilidad hoy día ofrecen, pero los mecanismos de compliance. Y me gusta, Cecilia, si me dejas acotar de tu comentario, es cómo pasamos del discurso socialmente responsable a la gestión y a las acciones socialmente responsables. Porque los discursos bonitos, porque pegar un código de ética en la pared no me hace ético.
¿Cómo paso a que eso sea una forma y una cultura de vida dentro de las empresas? Porque somos las personas, no es la máquina la que puede sobornar, es la persona que utiliza la que puede caer en una práctica poco ética o de soborno. Así que clarísimo que es un tema de prevención, de educación y de entender que esto es un tema de competitividad. Hoy las empresas que sean más competitivas son las que vean esto como una oportunidad y no como una amenaza, sino por el contrario, ¿verdad? Hay que darle la vuelta. En ese sentido, gracias Cecilia, voy a ir con Juan Carlos Tristán. Hola Juan Carlos, ustedes desde BLP Legal han tenido mucha experiencia en los temas de compliance, de prácticas anticorrupción. Y a mí me gustaría que tú pudieras ampliar un poco más qué pide el marco legal de Costa Rica en estos temas, porque lo mencionaba Cecilia, ya hay acuerdos internacionales, estamos viendo regulaciones. ¿Cómo está Costa Rica en este tema? ¿Se dirige solo a cierto tipo de empresas, solo empresas estatales, las que cotizan en bolsa, las que están siempre como reguladas como el sector financiero? ¿Qué brecha consideras que debe cerrar Costa Rica, considerando que han ingresado a la OCDE? Y lo mencionaba Cecilia, esa conducta empresarial responsable, ser parte de la OCDE tiene unas implicaciones. ¿Cómo lo ligas, verdad? También a la presentación y el panel anterior de las oportunidades que tiene Costa Rica de haber ingresado a la OCDE. Juan Carlos, qué gusto saludarte y bienvenido. Hola Juan Pablo, ¿qué tal a todos? Un gusto compartir con ustedes esta mañana, igual a Mauricio, Cecilia y Elizabeth y el resto de compañeros. Yo siento que efectivamente, y yendo un poco atrás a lo que mencionaba Mauricio y Cecilia, creo que efectivamente, yo siempre digo que nos tocó crecer en un barrio no tan bonito, cuando me refiero a Centroamérica en términos de corrupción. Y es que efectivamente al estar, al ser parte de una región centroamericana, digamos, que si se ven todos los mapas de percepción a la corrupción de Transparencia Internacional, todos salimos bastante rojos. Y eso efectivamente hace que los países tengamos que estar más pilas, digamos, a efectos de emitir legislación y de también emitir las herramientas para que se pueda garantizar digamos, que se exijan y que efectivamente se cumplan esa regulación. Porque ya lo ha dicho, digamos, las leyes internacionales y digamos, la teoría internacional por ejemplo, lo ha dicho el Departamento de Justicia, que el escrutinio de las autoridades internacionales en los países que tienen mayor riesgo de corrupción es un escrutinio mucho más fuerte. ¿Ok? Entonces creo que ya desde ahí tenemos que partir, porque la misma región nos exige ser más cuidadosos y más y estar más atentos a estos temas. En Costa Rica, yo diría que las compañías tienen que ver a tres grandes grupos regulatorios. Están las normas locales, que eso vendría siendo, digamos, la norma básica, que es el Código Penal, que es la ley general, digamos, y después vienen hacia abajo las normas especiales en materia de anticorrupción, por ejemplo, la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, que está desde el 2004. Las leyes en Costa Rica han sido un poco reactivas, porque se han ido, en temas de corrupción, se han ido emitiendo muchas cosas de forma de reacción ante las situaciones, ¿verdad? La ley del 2004 es un poco ante la situación del Alcatel y Fischer, del caso de los expresidentes. Entonces, a mi gusto se han hecho las cosas un poco para ir tapando huecos y no de una forma muy bien planificada. Después Costa Rica sigue el proceso para ingresar a la OCDE y recientemente en el 2019 se emite la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas por Actos de Corrupción, que quizás en materia, bueno, sin duda en materia de corrupción ha sido el cambio más importante en nuestro marco regulatorio en los últimos años. Y eso ha sido también un cambio en nuestro sistema penal en términos generales. Esta ley le aplica a todas las empresas costarricenses e internacionales que hagan negocio en Costa Rica por actos de corrupción. Y también a otros mecanismos o a otras herramientas legales, a los fideicomisos, a asociaciones, fundaciones, empresas holding, empresas subsidiarias, tanto locales como internacionales. Y lo que viene es a atribuir
responsabilidad penal, ya no solamente a la persona que comete el ilícito, sino también a la compañía que no tomó las medidas adecuadas para que esto no sucediera. Una de las virtudes que tiene esta nueva ley es y ahí vamos un poco a lo que se decía anteriormente Cecilia sobre la responsabilidad del sector privado y lo que mencionaba también Mauricio antes sobre los agentes de cumplimiento y sobre educar en estos temas, y es que le dice a las empresas, vea, si usted tiene un programa de cumplimiento que cumple con determinadas características y usted colabora en la investigación, usted puede tener un premio de una reducción de hasta un 40% menos de sus sanciones. Entonces, ya hay un incentivo a las empresas para que adopten modelos de cumplimiento, que como decía Cecilia, no es solamente un documento bonito que se vea bien en un escritorio, sino que efectivamente haya un monitoreo que efectivamente funcione. Pero entonces esto ha venido y es un legado un poco de este proceso de la OTE, a darle un incentivo a las empresas para que las empresas hagan una autorregulación a lo interno, produzcan normas internas para ver estos temas y colaboren a reducir el impacto de la corrupción en nuestros países. Y es importante nosotros, tanto desde mi oficina como desde la ICC, en la cual también soy miembro de la Comisión de Corrupción, hemos ido mucho trabajando para educar al sector privado, porque siempre quien sale en la prensa es el gobierno, ¿verdad? Los políticos corruptos, pero la verdad es que si el sector privado no corrompe, no habría políticos corruptos también. Entonces hemos ido trabajando en ambas líneas, y esta ley específicamente es muy fuerte y también le da herramientas al sector privado para evitar que suceda este tipo de situaciones. Muchas gracias, Juan Carlos. Me parece interesante lo que estabas mencionando sobre, creo que, y eso ha sido, no solo, es terrible pensar que es un mal común, pero verá cómo en la región centroamericana hemos tenido de estos padecimientos. Creo que también compartimos las mismas oportunidades, el intercambio de lo que en la práctica legislativa se está dando en materia de regulación. Y lo que mencionaste, yo creo que no hay nada más nocivo para una sociedad el que haya desarrollo legislativo reactivo, ¿verdad? Porque en la mayoría de veces, como dices tú, vamos tapando un hoyo, pero en lugar de ir adelante de los temas, tenemos, ¿verdad?, un orden legislativo que solo reacciona. Entonces, la mayoría de veces es errática la reacción, y creo que hay modelos muy interesantes en otras latitudes, pero también en Latinoamérica, de cómo se ha incentivado el tema de las prácticas anticorrupción. No con incentivos fiscales ni mucho menos, pero por lo menos yo recuerdo muy bien que por lo menos en Argentina, ¿verdad?, hubo una propuesta de la Cámara de Industriales que presentó que pudiera ser un atenuante del delito, ¿verdad?, de corrupción o de sobornos, el que la empresa ya hubiera considerado o tuviera estipulado un programa de compliance certificado y que es un atenuante, porque era una manifestación de que por lo menos se tenía la intención previa, ¿verdad?, o de prevenir que esto pudiera suceder. Concuerdo plenamente contigo en esto, pero que es un tema importante de observar cómo va avanzando la legislación, y en Costa Rica esta ley y otros instrumentos legales ya están vigentes. Hemos visto distintas perspectivas, y ahora la siguiente perspectiva es justamente la perspectiva empresarial, y para ello nos acompaña a mí desde Guatemala, porque ambos estamos acá, Rosario Mariz de Aceros de Guatemala. Rosario, gracias por aceptar y por estar participando. Justamente tú estás a cargo del programa de cumplimiento y has estado relacionada con lo que hemos estado conversando. Me parece genial que hayas sido tú la última después de escuchar todos estos marcos en esta primera intervención. Porque me gustaría preguntarte, Aceros de Guatemala se encuentra o es parte está en un sector, en el sector de la construcción, que es uno de los sectores de más alto riesgo, más vulnerables en temas de prácticas de corrupción o del modelo de soborno. También porque han estado relacionados con otro actor de riesgo importante, que es el sector informal.
donde también, ¿verdad? Ahí hay un altísimo riesgo que hoy no estamos hablando y que es un tema muy crítico. Estamos hablando de prácticas en el sector de lo formal, pero en la informalidad, su propia naturaleza, digamos que viene con prácticas poco éticas y demás. Y ustedes han estado expuestos a trabajar con este sector de alto riesgo que es el sector informal. A mí me gustaría que pudieras compartir con nosotros qué tipo de prácticas han tomado ustedes para la prevención, principalmente en temas de corrupción, y esas medidas para prevenir, ¿cómo han funcionado? ¿Qué lecciones han aprendido, Rosario? Bienvenida y el tiempo es tuyo. Muchas gracias, Juan Pablo. Pues buenos días, buenas tardes a todos. Es un gusto poder compartir, ¿verdad? Para Aceros de Guatemala nuestra experiencia y cómo nos hemos ido desarrollando durante estos años. Ahí sí que concuerdo con cada uno de los comentarios de Mauricio, de Juan Carlos, de Cecilia, ¿verdad? Que definitivamente pues nuestra sociedad, nuestro entorno pues nos pone en un alto riesgo, pero también es un compromiso de parte de las empresas, ¿verdad? De las organizaciones, gestionar los cambios. Entonces, en ese sentido, pues para nosotros en AG, ¿verdad? Estamos claros que para poder alcanzar ese liderazgo que estamos buscando, pues debemos de ser una empresa ejemplar en la forma de ser, trabajar y hacer negocios. Y tal cual ustedes lo decían, debemos trabajar a lo interno. Primero, trabajar en lo que nosotros tenemos, en lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y tú mencionabas ahí, pues, cuáles han sido esos retos o qué es lo que hemos aprendido de esto. Nosotros, como para comentarles, ¿verdad? Anteriormente, pues, trabajábamos mucho en base a la confianza y nuestros procesos estaban muy, muy alineados a confianza. En los que se hace, confiamos en lo que tú realizas, cómo lo realizas, tú sabes, cómo lo manejas. Sin embargo, pues vemos que la confianza no es suficiente. O sea, sí hay que tener un balance entre confianza y control, ¿verdad? Y las normas nos lo piden, ¿verdad? Y las normas ISO, pues lo dicen, tiene que tener documentación, tiene que tener evidencia, tiene que controlar, ¿verdad? Entonces, es importante establecer políticas, procedimientos, estándares claros. Y viene ahí también lo que mencionaban, ¿verdad? Bueno, qué bonito, ya tenemos la política, ya tenemos el procedimiento, pero ahora, ¿cómo lo vamos a llevar a la acción? Entonces, contarles un poco cómo ha sido el trabajo en Aceros de Guatemala, qué es lo que hemos realizado y cómo hemos ido evolucionando. Primero, trabajamos en plasmar nuestra cultura en un código de ética. Y la cultura es fundamental, tú lo mencionabas, esto es una problemática que en algún momento se puede erradicar a lo cultural. Entonces, definimos cuál es nuestra cultura en AG, hacia dónde vamos, cómo vamos a trabajar, qué es lo que permitimos, cuáles son esos principios que nos identifican como organización, ¿verdad? Entonces, para establecer nuestro código de ética, pues tomamos en cuenta a varias personas de la organización para que ellos en conjunto identificáramos cuáles son nuestros principios y cuáles son nuestros valores. Resultado de este trabajo, pues logramos establecer nuestros valores que para nosotros son más que palabras, son acciones. Y por ejemplo, hay un valor que a mí me encanta, con el que me identifico, es que amamos lo que hacemos. Tenemos que estar comprometidos y tenemos que, ahí sí que garantizar que cada una de las acciones que nosotros realizamos, las hacemos porque nos gusta, ¿verdad? Y cuando nos gusta algo, definitivamente nos esforzamos. Entonces, nuestros valores son acciones y son esos medios que nos guían en la forma en que cómo vamos a trabajar nosotros dentro de la organización. De la mano, pues también trabajamos en crear canales de denuncia, dar esa apertura a nuestras partes interesadas a poder tener ese canal de comunicación y establecer y reportar, ¿verdad?, cualquier tipo de situación que contradiga nuestra cultura. Nuestros canales de denuncia, pues los hicimos tercerizados, no los manejamos nosotros al interno, ¿verdad? Contratamos a una empresa para que ellos se encarguen de toda la administración de las denuncias que se reciben, y esto pues con el objetivo de evitar que existan conflictos de interés y luego garantizar que le vamos a dar seguimiento a todas las denuncias que se reciben. ¿Por qué para nosotros es importante contar con un canal de denuncia? Porque nos va a permitir identificar esas brechas que aún tenemos y también garantizan una mejora en cada uno de nuestros estándares como organización.
Luego procedimos a establecer o identificar los riesgos a los que estamos expuestos. Y es súper importante el conocer el contexto y a las personas con las que nos relacionamos. Si yo no pues conozco ese contexto, definitivamente no puedo adaptar una metodología a mi organización. Entonces, hemos establecido una matriz de riesgos y en esta matriz de riesgos hemos ido identificando a qué situaciones estamos expuestas, pero es importante, ¿verdad? ¿Cómo las vamos a controlar? ¿Cómo vamos a prevenir que se nos materialicen actos de soborno, actos de corrupción, incumplimientos a nuestras políticas internas? Este trabajo de identificación de riesgos es un trabajo que se realiza de forma anual y en este trabajo sí es importante contarles, ¿verdad? Que involucramos a todas las personas de la organización. No es tarea del oficial de cumplimiento o responsabilidad sola del oficial de cumplimiento, no es responsabilidad del equipo de riesgos, sino que es responsabilidad de todas las personas que formamos la corporación, ¿verdad? Porque al final de cuentas esto depende mucho de las acciones, de las decisiones que nosotros tomamos. Entonces, la identificación de riesgos, pues definitivamente nos ayuda a la prevención, que era lo que tú también mencionabas, Juan Pablo. O sea, la prevención es importante. Y pues para culminar, ¿verdad? Pues ya procedimos a un proceso de certificación. Actualmente en 2020 obtuvimos la certificación de ISO 37001. Estamos muy enfocados a temas de reducción de sobornos, ¿verdad? Y esto pues nos ha servido para ser referentes a nivel privado, que en AG somos cero tolerantes al soborno y que vamos a trabajar y que estamos comprometidos a eso, ¿verdad? A no aceptar prácticas que estén relacionadas a corrupción. Y definitivamente sabemos que aquí estamos garantizando y estamos alineándonos a nuestro propósito que tenemos como organización, que es inspirador, ¿verdad? Que consiste en transformar el presente para construir el futuro que todos soñamos. Y que esto va a depender de nosotros como sector privado y también de nosotros como personas, ¿verdad? Saber que somos gestores de cambio. Juan Carlos decía, estamos en un territorio tal vez desfavorable por temas de corrupción, pero yo lo veo también como una oportunidad y nos reta, ¿verdad?, a hacer cambios importantes. Sí. Entonces, en eso hemos estado trabajando. Y por último, también contarles, ¿verdad?, que recientemente nos convertimos miembros de Pacto Global Guatemala. Entonces, pues esto nos lleva también consigo a adquirir nuevos compromisos de sostenibilidad, a poder conocer prácticas de otras organizaciones, a formar parte de ese grupo de organizaciones que estamos alineados bajo un mismo objetivo, ¿verdad? Que es reducir todo el tema de corrupción y soborno dentro de nuestro país y pues el poder fortalecer nuestros mecanismos de mejora continua. Claro, gracias Rosario. Hiciste un muy buen recorrido en cuál es la trayectoria que una empresa debe tener para poder abordar este tema. Creo que la culminación, pero la culminación que se vuelve el inicio de un proceso puede ser la certificación con la norma 37001, que de nuevo también, ¿verdad? Es un proceso muy exhaustivo de trabajo, pero comienza por la identificación, ¿verdad?, de cuáles son esos códigos de ética y principios que van a regir a la operación, pero luego tiene que llevarse al día a día y como pregnar, ¿verdad?, la cultura de la organización, contar con los mecanismos. El sistema de denuncia es fundamental para estos temas, ¿verdad?, que la empresa de verdad tenga esos mecanismos para que desde todos sus públicos de interés se pueda realizar. El tema de la formación, de la prevención, y me gusta mucho lo que mencionaste, que este no es un tema del oficial de cumplimiento, porque pasa en muchos casos que nos ponemos en una posición muy cómoda de como ya tengo el área de compliance y ahí tengo un oficial de cumplimiento, él es el responsable de que aquí no haya, y por el contrario, él es un facilitador interno, pero son todas las áreas que toman decisiones quienes deben de hacer esto una realidad. Así que gracias, porque creo que es muy bueno, y felicitaciones. Ustedes son miembros de Central desde hace mucho tiempo, y ver que ahora ya están certificados y que van liderando, digamos, ¿verdad?, en esta tendencia, esto es positivo y lo estamos viendo en toda América Central. Vamos muy bien en tiempo, pero les voy a pedir a mis panelistas que en esta segunda pregunta seamos todavía un poco más específicos para que logremos terminar juiciosos, rigurosos en el tiempo. La conversación da para mucho, de verdad que podríamos estar acá 5 horas, pero ahora voy comenzando con Cecilia. Cecilia, ya has escuchado lo que han compartido
los anteriores panelistas, pero en muchos casos a las empresas como las que participan en el panel les sucede que los retos más grandes, ¿verdad? Que se dan en sus códigos de valores y en cómo se integran, ¿verdad? Estos programas de gobernanza, es que tampoco hay recetas. Esto no hay no es un one size fit all, ¿verdad? Hay que hacer una carpintería que pueda entender qué es lo que sí me aplica. ¿Qué prácticas las consideras que han sido más efectivas, que son más eficientes, que son innovadoras también, que la responsabilidad social sostenible, que ustedes desde RS Sostenible han visto en empresas? ¿Qué lecciones se pueden compartir para disminuir estas curvas de aprendizaje? Porque lo mencionaba Rosario y Carlos, ¿verdad? Pareciera que es común, pero ¿cómo hacemos para que esto corra más rápido y que logremos más impacto? ¿Qué podrías comentarnos, Cecilia? Sí, Juan Pablo, yo creo que primero hay, como bien mencionaban ya ustedes, que entender el contexto, ¿verdad? Voy a poner primero una realidad que tenemos, hablando de que hay políticas que las mismas empresas grandes a veces no cumplen, y es una realidad, ¿verdad? Y esto, vamos a ver, es muy complejo, ¿verdad? Es realmente una situación muy difícil porque, por ejemplo, el tema del pago de peajes, de dádivas y todo esto se convierte casi que en presupuesto de muchas empresas grandes, ¿verdad? Y esta es la verdad. Entonces ahí hay un impacto muy, muy difícil, ¿verdad? Porque vamos formalizando, institucionalizando este proceso. Otra cosa importante es el tema de los ecosistemas vulnerables. Hay algo muy difícil, ¿verdad? Y es que hay sectores, hay industrias que son más propicias a estas situaciones. Entonces, hay que reconocerlo, hay que saber dónde estamos, si nuestra cadena de valor está o no está, y esto es una práctica que muchas empresas han realizado, entender y analizar su contexto y dónde están operando y con quién, para saber entonces cuáles riesgos son a los que están más expuestos, como bien nos mencionaba Rosario. Muy importante también entender, hay institucionalidades complejas, ¿verdad? Y esto también hay que saberlo y hay que entenderlo para saber cómo responder a esta situación, y esto es algo que han realizado varias empresas que pues buscan funcionar de la manera más ética posible, ¿verdad? Sabiendo por dónde entra esta institucionalidad y dónde está la vulnerabilidad para ambas partes, ¿verdad? Y saber, bueno, ¿cómo voy a responder? O ¿cómo puedo responder? O ¿cómo puedo evitar? O saber que esto me va a tomar más tiempo que si yo lo hubiese hecho de la manera incorrecta, ¿verdad? Entonces, el entender ese entorno, ¿verdad? Porque aunque la situación es muy común en Latinoamérica, el por qué también es muy específico, ¿verdad? Y eso es algo que ha sido una buena práctica también el entender. Luego, no empezar al revés, ¿verdad? Ya lo mencionaban ustedes. Se ha trabajado mucho en temas como de la responsabilidad social y la sostenibilidad integral, pero desde un punto de vista más externo que interno. Y entonces se ha empezado por afuera, más por afuera, menos por adentro, ¿verdad? Y ya Rosario lo mencionaba, ¿cómo trabajamos por adentro? Sí, tal vez no será tan atractivo y no nos servirá tanto para el mercadeo, que es ¿verdad? El concepto antiguo que se trabajaba, pero el empezar por donde hay que empezar, y es empezar por adentro, ¿verdad? Por cómo nos entendemos, cómo estamos preparados. El tener personal capacitado que entienda. Hay que ver cuántos cursos y cuántas formaciones en ética empresarial tenemos y cuán accesible es, no digo para grandes empresas, pero para la mayoría de las empresas. Son realmente accesibles, tenemos suficientes espacios. Entonces, hay algunos casos de buenas prácticas de empresas grandes que están haciendo estos espacios con su cadena de valor y con socios estratégicos para formar en ética empresarial y para simular casos en los que tienen que saber cómo resolver y cómo reaccionar. Esto ha sido algo muy exitoso.
el tener la disposición de trabajar en la transparencia, ¿verdad? Esto es decir me equivoqué, decir me salió mal, decir sí, alguien no hizo lo que tenía que hacer, alguien no siguió el camino que había que seguir, nos fue mal, no lo edificamos. Bueno, es algo que a veces da mucho miedo, ¿verdad? Y a veces las áreas, y tengo que decirlo, de mercadeo, o de comunicación, o de relaciones públicas, se oponen mucho a esto. ¿Por qué? Porque claro que hay mucho temor. Sin embargo, ya lo dice Transparencia Internacional, World Business Council, etcétera, ante la crisis de credibilidad, hablar con la verdad y reconocer lo que nos ha salido mal genera mayor credibilidad que si lo intentamos tapar y lo intentamos negar. Otras buenas prácticas es también búsqueda de financiamiento y trabajo conjunto con empresas pequeñas que no tienen quizás el dinero para invertir en esta formación, igual como parte de la cadena de valor. Creo que ya se me acabó el tiempo, entonces, para portarme bien y cumplir con las reglas. Ay, Cecilia, pero creo que yo sé que podría seguir dándonos muchos más tips, pero creo que has dejado 4 cosas que a mí se me quedaron grabadas y me encantaría que pudieran también ser parte de lo que nos llevemos hoy. Primero mencionaste que tenemos que dejar de normalizar este tipo de comportamientos, ¿verdad? Porque pareciera que comenzamos a normalizar, ¿verdad?, las malas conductas o las conductas poco transparentes, ¿verdad? Entonces, no hay que normalizar la falta de ética, la falta de transparencia y demás. Ese es un cambio cultural. Y comienza en el hogar, yo siempre lo digo, en centrarse cuando hacemos nuestros talleres en temas de ética y demás. A veces le queremos pedir a un colaborador, ¿verdad?, o a un hijo que no mienta, pero que cuando suena el teléfono, mire, si es fulanito, decir que no estoy. Entonces luego quiero cambiar esa conducta, pero en la misma casa se lo enseñé. Entonces, no normalizar ciertos temas. Después creo que es importante lo que también mencionaste y que Rosario lo dijo muy bien, análisis de riesgos, en dónde están, hacer ese proceso, porque no son los mismos riesgos de sobornos o malas prácticas para el sector de la agroindustria o del sector de la construcción. Este es un trabajo de hilar muy fino y también tiene que ver con el tamaño de la empresa, su sector, que ya lo mencionamos. Y luego, y obviamente desde el contexto, pero comienza al interno de las empresas, y lo dijiste muy bien y muy claro. Y por último, lo que mencionaste es cómo cambiamos esa disposición a la transparencia, que no sea, parece que vivimos en sociedades, y más ahora, en las redes sociales, hiperjuzgadoras, ¿verdad? Entonces pareciera que queremos empresas perfectas y no buenas. Las empresas perfectas no existen. Y a mí una empresa que me diga que es perfecta, no le creo, porque no se puede, pero prefiero una empresa buena que perfecta. Una empresa buena tiene esa capacidad de humildad de reconocer, en esto todavía me queda una brecha. Acá tengo un riesgo importante. En esto no lo hice bien, y que no pase nada, digamos, que no haya un linchamiento social, sino que haya una oportunidad de mejora y de crecimiento. Eso creo que también es importante, y organizaciones como AED, que tienen programas de formación en ética, en transparencia, en buen gobierno corporativo, que comparten buenas prácticas, suman a cambiar esa narrativa y la cultura empresarial. Así que gracias, Cecilia, por este aporte. Ahora voy a ir de nuevo con Juan Carlos, y obviamente, Juan Carlos, contigo por la parte legal. Creo que es importante el que podamos entender cómo ustedes desde BLP Legal también ven el cumplimiento del ODS 16, que contempla la meta de ampliar y fortalecer la participación de nuestros países, principalmente en Centroamérica, para el desarrollo, ¿verdad?, en las instituciones de gobernanza mundial. Te preguntaría muy puntualmente el caso de Costa Rica. ¿Qué rol tiene ya Costa Rica en estas instancias de gobernanza mundial? ¿Y qué más podría hacerse desde Costa Rica en estos temas y espacios como los de la OCDE? Fundamental para promover estos temas de transparencia y prácticas anticorrupción. Adelante, Juan Carlos. Gracias, Juan Pablo. Sí, yo creo que efectivamente hay que ver de qué forma se hace para involucrar más a los países de la región en los organismos en las instituciones de gobernanza mundial y multilateral. Yo creo que gran parte del problema es que estos países en vías de desarrollo han tenido problemas para involucrarse y para influir en estos grupos de gobernanza global,
la mera presencia ha sido complicada, y ya influir, digamos, ya una vez estar presentes e influir ha sido aún más complicado, y eso creo que ha venido a hacer aún más marcadas las diferencias, ¿verdad?, entre los países un poco más privilegiados y los que están en vías de desarrollo. Yo creo que la participación activa tanto de la sociedad civil como del gobierno de estos grupos es vital. Creo que estos grupos o estas instituciones de gobernanza mundial no hacen otra cosa más que colaborar y fomentar la colaboración entre países para adoptar las mejores prácticas y para aprender, digamos. Creo que el proceso que ha hecho la OCDE en Costa Rica ha sido un claro ejemplo de eso, donde se ha potenciado, digamos, se ha aprendido tanto en temas de gobernabilidad local como en cómo involucrarse más en temas de gobernabilidad global. Ha sido un claro ejemplo de cómo un país, al ser parte de estos organismos, digamos, ha ido adoptando normas de transparencia fiscal, de legitimación de capitales, de anticorrupción, y no solo cómo adoptarlos, sino también cómo exigirlas. En nuestro Plan Nacional de Desarrollo del Bicentenario de Mideplan, digamos, ya hay ciertos elementos del país, digamos, de cómo irse involucrando y cómo crecer el involucramiento del país en estas instituciones de gobernanza mundial. Yo creo que esto de la OCDE es un gran primer paso, y que sin duda el país y los países de la región, digamos, tienen que continuar involucrándose de la mayor manera posible, sin duda. Gracias, Juan Carlos. Muy claro tu mensaje. Creo que la participación en estos espacios es fundamental, pero también una participación colegiada, ¿verdad? El rol que juega sociedad civil, como lo mencionas ahora, es importante. Cómo estos mecanismos y el ser parte de agendas globales ayudan a que elevemos todos nuestros estándares, y que creo que eso es algo que es una buena lección que debemos de aprender los países latinoamericanos, que compartimos, ¿verdad?, muchas de las problemáticas, pero también podríamos intercambiar esas oportunidades y tener una participación, una voz mayor en estas agendas globales. Pero es sin duda el que Costa Rica haya entrado a ser, ¿verdad?, un país miembro de la OCDE, un ejemplo para el resto de Centroamérica, pero un enorme compromiso, ¿verdad?, para fortalecer las instituciones, para la participación ciudadana, porque no son compromisos menores el ser miembro de este tipo de instancias. Así que gracias, Juan Carlos, por aclararlo también. Ahora quisiera regresar, Rosario, contigo. Y ya nos compartiste un poco de lo que ha sido esa trayectoria para poder llegar a lo que hoy día tienen en Aceros. Pero me gustaría que pudieras todavía ampliar, digamos, o discernir un poquito más qué desafíos se enfrentan, o qué desafíos crees tú que enfrentan hoy las empresas para lograr el compromiso con la buena gobernanza y con las prácticas anticorrupción. Ya dijimos, cada empresa es distinta, ¿verdad?, dependiendo del tamaño del sector, pero podemos rescatar retos que son comunes, principalmente porque las decisiones y las acciones, eso lo mencionaste ya tú, que tomamos las personas, o toman las personas, y hay de por medio un mandato permanente, ¿verdad?, de sensibilizar, de capacitar, que haya lineamientos y consecuencias que deben de ser muy claras sobre la toma de estas decisiones. ¿Cuál crees tú que ha sido el principal desafío, o qué desafíos has visto en otras empresas en poder implementar una cultura de mayor ética, transparencia, conducta empresarial responsable? Adelante, Rosario. Muchas gracias, Juan Pablo. Sí, y yo lo podría resumir en dos, ¿verdad? Considero que son dos grandes desafíos. El primero es el entorno en el que estamos, y es algo que hemos venido platicando. ¿En dónde estamos parados? ¿Cuál es la forma en que se trabaja dentro de nuestro territorio, ¿verdad? Y del otro lado es el adoptar una metodología para una organización que implica, que requiere. Entonces, hablando del entorno, pues si nosotros aquí en el caso de Guatemala, si revisamos el informe de Transparencia Internacional, pues nos encontramos dentro de los 5 países que están conocidos o reconocidos como más corruptos, ¿verdad? Entonces esto ya nos pone como
a pensar, porque significa que estamos más expuestos a temas de corrupción, estamos más expuestos a temas de soborno, pero también la sociedad es mucho más permisible o menos tolerante a estas situaciones, ¿verdad? Y entonces viene la idea o el mensaje de vamos a nadar en contra de la corriente, vamos a hacer acciones y estamos solitos, no tenemos a nadie más que nos acompañe, que nos ayude. Entonces, ese es como uno de los primeros desafíos que se enfrentan para poder tomar una decisión de aplicar estas buenas prácticas. Pero sí es importante y es algo que nosotros vivimos, ¿verdad? En AG, es romper ese status quo, romper ese paradigma. Y esto lo logramos y hemos estado trabajando constantemente en formación, en capacitación, hacia lo interno primero, porque como lo mencionábamos, es importante trabajar hacia lo interno de qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cómo lo entiendo, cómo lo comprendo, ¿verdad? Entonces trabajamos en formaciones y capacitaciones constantes, pero el principal objetivo de estas formaciones y capacitaciones es que se entienda que las buenas prácticas de gobernanza y anticorrupción pues van a ser un buen negocio o traen beneficios, ¿verdad? Para la empresa, para sus colaboradores, para los socios de negocio, pero en especial para el país y su desarrollo. Entonces nosotros somos gestores de cambio. Y cuando nosotros llegamos a aterrizar ese mensaje, es cuando viene el cambio por parte de cada una de las personas con las que trabajamos. Claro. Juan Pablo, sí. Sí, Rosario, gracias por tiempo para poder dejar el cierre, Mauricio, pero creo que respondiste perfectamente bien esta actitud. El primer desafío es romper ese status quo, es sacar a la gente de esa mirada tradicional de pensar que esto es un nuevo proceso, esto es algo adicional, esto va a tener un costo, esto me va a poner más trabajo o le va a tener un costo a la operación, y es por lo contrario, es todo lo contrario. Pero esto creo que el desafío de la transformación de la cultura es el desafío más importante. Gracias, Sí, Rosario, sí. porque dice... Y tal vez solo no me quisiera ir sin comentar algo más. El compromiso de la alta dirección es fundamental. Si no hay un compromiso de alta dirección, es difícil lograr bajar hacia los demás niveles. Entonces, ese es otro tema muy importante. Gracias por rescatarlo. El tone of the top se dice, ¿verdad? Tradicionalmente. Esto tiene que venir de aquí hacia abajo, porque si no, ¿verdad? Hay como una dicotomía ahí entre el discurso, ¿verdad? De arriba hacia abajo. Valiosísimo, Rosario, gracias por compartir estas lecciones. Creo que nos sirven a todos de un aprendizaje. Mauricio, te dejé último, te toca el mensaje de cierre de esta segunda ronda de preguntas. A mí me gustaría, porque lo mencionaste en la primera pregunta, qué es lo que está haciendo ya Pacto Global desde hace más de 21 años en promover esto. Pero ¿qué herramientas pone hoy a disposición de las empresas el Pacto Global para lograr ese liderazgo en la conducta empresarial responsable? Y podrían ser referencias, ¿verdad?, a cosas que están hoy vinculadas a la Agenda 2030. Mauricio, tienes los últimos 4 minutos del panel. Adelante. Muchas gracias. Muy brevemente. Primero, debemos difundir buenas prácticas. Eso se hace bajo 2 aspectos. Uno, cursos de gestión de conocimiento, sin duda, pero esto también pública. A ver, Mauricio. Segundo, ¿se perdió el contacto? No. Ya te escuchamos de nuevo. Adelante. Bueno, segundo elemento, muy importante. Estamos en un mundo hipertransparente e hiperconectado, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de descubrirse. Entonces, definitivamente, no podemos pensar que podemos seguir como estamos. Tercer elemento, que es muy importante, las alianzas. La Red Colombiana tiene alianzas con la Agencia de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen, con un programa que se llama Hacia la Integridad, un programa fuerte de capacitación, y con la ONG alemana Alliance for Integrity, de cual los invitamos a todos a finales de este mes de octubre a la Semana Regional por la Integridad, hacia la integridad, donde vamos a mostrar casos continuos de diferentes latitudes de América Latina
para mostrarlos. Nosotros como red ya publicamos nuestra publicación de buenas prácticas anticorrupción. Entonces hay que ser activos. Y un elemento fundamental, no es un tema solo de grandes compañías. El tamaño no importa, para ser éticos desde el chiquito hasta el grande. Los harapos no sirven de recomendación. No todos los pobres son virtuosos, no todos los ricos son rapaces. Lo que quiero decir es que no podemos caer en un mundo maniqueo donde yo soy el bueno y los demás son malos. Pacto Global tiene una cosa maravillosa. En el informe que entrega Pacto Global tiene un nombre positivo perfecto: comunicado de progreso. Cada compañía hace un comunicado de progreso. ¿Qué significa? Lo que usted manifestó, Juan Pablo. Nunca hemos terminado, siempre vamos progresando. Y otra cosa final, y con esto acabo. Creemos que la corrupción es de los demás y de pronto que nosotros no somos parte, ya sea por acción o por omisión. Y por eso, para rematar, quisiera recordar el verso de Sor Juana Inés de la Cruz. ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga? ¿El que peca por la paga o el que paga por pecar? Es un trabajo de todos. La probabilidad de perder en la lucha no debe disuadirnos de apoyar una causa que creemos que es justa. Y para nosotros en Pacto Global, la lucha contra la corrupción es un mandato: crear empresas y organizaciones virtuosas. Y ese es nuestro trabajo, para apoyar con estos magníficos ejemplos que han dicho hoy, que la verdad de hablar de último es que uno comparte todo lo que han dicho. Entonces, solamente quería yo darle esta visión, si se quiere, un poco poética, pero clara, de lo que nosotros estamos convencidos de que debe ser la lucha contra la corrupción en nuestras latitudes. Gracias, Mauricio. Y creo que siempre nos viene bien un poco de poesía en la vida, y más en momentos o en temas complejos. Estamos sobre el tiempo y voy a hacer una conclusión de 1 minuto, pero quiero en primer lugar felicitarlos y agradecer el que hayan compartido con nosotros estas reflexiones. Creo que es un tema supremamente importante y me gustó también lograr ver desde distintas perspectivas cómo hay una concordancia, algo en común. Estamos muy claros que el tema de la corrupción es un monstruo grande, que lo tenemos que combatir trabajando en alianzas, como nos mencionaba Mauricio, que esto no se hace de la noche a la mañana, que hay que entablar muchos procedimientos al interno, que como lo decía Cecilia al inicio, ¿verdad? Hoy los marcos y la narrativa para llevar a una empresa al cambio de esta cultura es decirle: los mercados donde usted quiere estar y donde la empresa puede tener mayor competitividad están exigiendo transparencia y están exigiendo que haya una gestión transparente y responsable y vinculada a esto. Entonces, aquí hay un driver de competitividad económico que es fundamental, pero también hay un driver ético, moral, por decirlo de alguna forma, de nuestras sociedades, ¿verdad? La corrupción nos cuesta la niñez y el desarrollo del futuro de nuestros países. Entonces, o por omisión o por acción, ¿verdad, Mauricio? Podemos estar siendo parte de la solución o parte del problema. Y las empresas que hablamos de sostenibilidad y de RSE no podemos ser parte del problema. Tampoco nos podemos inmacular y decir que somos, ¿verdad?, perfectos, sino por el contrario, que estamos en una lucha constante y que estos espacios son valiosos para ver que hay más actores y que todavía es un tema no resuelto. Gracias, Juan Carlos, gracias, Rosario, gracias, Cecilia, gracias, Mauricio. Un fuerte saludo y gracias de nuevo a AED por habernos dado la oportunidad de compartir esta mañana esta sesión. Para mí fue un honor, me llevo tantos aprendizajes. El que modera creo que es el que más aprende al final con todos los que escuchan, porque tenerlos a ustedes acá fue enorme. Así que gracias de verdad. Elizabeth, regreso contigo para el cierre de la sesión. Un fuerte abrazo y cuídense. Muchísimas gracias, aprendimos muchísimo definitivamente. Gracias, Juan Pablo, gracias a Rosario, a Cecilia, a Juan Carlos y a Mauricio por apoyarnos en este panel. Fue muy completo esta conversación que tuvimos. Así que
Quisiera cerrar el día de hoy agradeciendo la participación a todos los que estuvieron escuchando y agradecerle también a todas las empresas y organizaciones que apoyaron y están apoyando y creyeron en AED para que Evolución Sostenible sea una realidad ya en el 4º día. Muchísimas gracias principalmente a Bacredomatic, que es nuestro socio para el Día Económico, pero también a P&G y a la Fundación Konrad Adenauer y todas aquellas que nos están apoyando. Quisiera, antes de cerrar, invitarlos a la plenaria que vamos a tener por la tarde, a las 3 de la tarde, hora Centroamérica, sobre finanzas para el desarrollo. Cordialmente invitados. Tenemos un panel de lujo también, como todos los que hemos estado teniendo. Y para el día de mañana, que es el cierre, pues quisiera también invitarlos a la plenaria que vamos a tener sobre Visión 2050, tiempo de transformación, y esto va a ser a las 8:30 de la mañana, hora Centroamérica. Y realmente invitados a todos por medio de evolucionsostenible.com. Muchísimas gracias y que tengan una muy feliz tarde.